Buenas tardes, ¿cómo les va a todos los participantes? Muchas gracias por acercarte a esta actividad que organizamos del Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina. Ustedes saben, les comento que es un ciclo completo de la mirada bioética sobre distintos aspectos que tenemos sobre esta pandemia que estamos todos viviendo, que es el COVID-19. Y bueno, en esta tarde vamos a hacer una mesa de discusión con distintos participantes sobre el tema de la utilización terapéutica del plasma convaleciente. Y para eso voy a dar la palabra al coordinador de esta mesa, el doctor Fabián Román. Gracias y estamos atentos a las conferencias. Muchísimas gracias, Gerardo, y bienvenidos a todos los que están en esta reunión. Agradeciéndoles a los que han organizado y los que hemos también organizado, especialmente a la Casa, a nuestro Instituto de Bioética de la UCA, en tratar un tema tan importante como es el que hoy vamos a desarrollar, no solamente importante, sino también quizá inédito, podríamos llegar a decir. Para ello, vamos a empezar y tenemos a 3 disertantes. Tenemos al doctor... Ahí me comentan que no se ve. Facundo, perdóname. Sí. Que no sé, que parece que hay un problema que dice que no se ve. Facundo, ¿me escuchás? Doctor, sí, se está viendo, se está bueno, transmitiendo. Sí, listo, perdón, disculpa, perdón. Bueno, continuamos perdón, entonces. Fabián. No, por favor, son los problemas técnicos que uno no puede manejar, evidentemente. Entonces, compartimos hoy reitero, por si no se escuchó, el agradecimiento a nuestra casa, al Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, a sus autoridades, por supuesto, y compartimos hoy el plantel con el doctor Oscar Torres, con la doctora Karina Martínez y con la doctora Silvia Birnenbaum, y los vamos a presentar, vamos a darle el comienzo a esta disertación con la doctora Karina Martínez, que es bioquímica, es epidemióloga, es magíster en epidemiología, en gestión y políticas de salud y doctorado en salud pública. Actualmente es epidemióloga del Hospital Udaondo y se desarrolla su tarea asistencial también como coordinadora bioquímica y epidemiológica en la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio de la Nación. Ella nos va a hablar entonces sobre el plan estratégico de uso terapéutico de plasma de convalecientes COVID en nuestro país, en la Argentina. Doctorado en salud pública. Doctora Martínez, podemos escucharla y comenzar con su charla. Bien. ¿Estoy compartiéndolo? ¿Se puede ver? No, todavía no. ¿Ahí? ¡Ay, caramba! ¿Se puede ver o no? No, todavía no. Ay. La escuchamos, doctora, así que puede redireccionarse a la... Ahí sí. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. ¿Se puede ver? Ahí estamos. Ahí está. Muy bien. Adelante. En base al ciclo de la conferencia, muchas gracias a todos los organizadores por invitarme. Saludo a los demás disertantes, a Oscar, mi amigo, a Silvia. Un gusto verlos en esta webinar. Bueno, yo voy a hablar... ¿Se puede ver o no? Porque ahí algo moví. Yo voy a hablar sobre el plan estratégico, el uso terapéutico del plasma de convaleciente COVID en Argentina. Esperen que estoy con una computadora nueva que estoy adaptándome, así que bueno. El plan estratégico del uso del plasma de convaleciente surgió ya que el día 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud, como sabemos todos, declaró que el brote que había de COVID-19 pasaba a ser una pandemia. El día 12 de marzo, mediante un decreto número 260, se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541 por un plazo de 1 año en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Se facultó al Ministerio de Salud con ella como autoridad de aplicación a adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los efectos de la pandemia declarada.
mediante la resolución 783 de este año, se crea el Plan Estratégico para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID con fines terapéuticos, siendo la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional el órgano rector para regir estos procedimientos. Entonces, este plan estratégico consta de 3 ejes de investigación. El primer eje de investigación es el ensayo clínico nacional para evaluar la seguridad y la eficacia del uso del plasma de convaleciente en enfermos de COVID. Esto lo coordina la Dirección de Sangre y Hemoderivados. Está el proyecto también, dentro de los ejes de investigación, del desarrollo de un sistema in vitro para la determinación de anticuerpos neutralizantes anti-SARS-CoV-2 en convalecientes de COVID, coordinados por el ANLIS, tanto el Instituto Malbrán como el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, que es el Instituto Maestegui. Y un proyecto de elaboración de inmunoglobulina G poliespecífica enriquecido con los anticuerpos SARS-CoV-2, coordinado por la Universidad Nacional de Córdoba a través del Laboratorio de Hemoderivados. Nosotros sabemos que no hay una terapéutica específica aprobada para esta enfermedad, y no se sabe con certeza si el plasma de convaleciente será un tratamiento efectivo contra el COVID-19. Hasta ahora lo que sabemos es que la investigación disponible sugiere que la administración de plasma de convaleciente reduciría la carga viral y sería eficaz y seguro, se cree que sería eficaz y seguro. Sabemos que esto se ha utilizado con éxito en la prevención y en el tratamiento de otras infecciones, y que se podría adoptar para proporcionar como una terapéutica asociado a la ventaja que se tiene de la disponibilidad a través de la donación de plasma de las personas que se han recuperado de la enfermedad. Su potencial eficacia y su seguridad deberán ser aprobadas mediante estos ensayos clínicos a fin de acortar las días de duración de la enfermedad, reducir la morbilidad o prevenir la muerte por medio de COVID-2. En base a esto es que tenemos los ensayos, el Ministerio de Salud establece la creación de este ensayo clínico nacional, donde la coordinación, como ente rector, lo tiene la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional. El proyecto del desarrollo del uso de un ensayo clínico nacional para evaluar la seguridad y la eficacia del uso del plasma en estos enfermos de COVID, se ha elaborado un ensayo clínico nacional con la participación del Hospital Garrahan, del ANLIS, que es a través del Malbrán, los cuales van a hacer ellos, como dijimos en el ítem 2 anterior, ellos con cultivos celulares del virus le proveen al Instituto Maestegui de Pergamino para que pueda, o sea, virus vivo, para que puedan replicarlos, y a través de los mismos van a ir monitoreando y procesando para ver el tipo de anticuerpos neutralizantes, cuál es la titulación correcta del plasma de convaleciente. A su vez también interactúa con nosotros el Instituto de Investigaciones de Microbiología y Patología Médica, el INPAM, y, bueno, la Sociedad Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, interviene la SADI, la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Infectología. Este ensayo clínico nacional es un trabajo colaborativo entre todas estas instituciones y los profesionales que se encuentran en ellas. La finalidad es poner a disposición este protocolo, y se crea desde la Dirección de Sangre se crea un registro único de ensayos clínicos que le permita al Ministerio de Salud conocer la totalidad de los ensayos que adopten el protocolo, sea en el sector estatal como el sector privado, para poder así compartir los resultados y después hacer un análisis de la eficacia y la seguridad que tuvo cada uno. En la primera fase, lo que se hace es, este ensayo clínico nacional
se establece la aplicación del protocolo en la región del AMBA, motivo por el cual se solicitó a los coordinadores de hemoterapia, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, a que designen instituciones que inicien el proceso de la recolección del plasma y tramiten en las autoridades sanitarias las autorizaciones correspondientes. Y una segunda instancia o segunda modalidad que le llamamos nosotros, se convoca a las autoridades jurisdiccionales a que designen, que no son del AMBA, sino son de las otras provincias, que designen sus centros oficiales con el fin de sumarse al proyecto y tener una cobertura en todo el país. Para ello, nosotros en hemoterapia lo que tenemos son centros regionales de hemoterapia, los cuales tenemos 35 en todo el país, de los estatales, y tenemos otros 10 privados. Entonces, se les solicita a los coordinadores de hemoterapia de cada jurisdicción que inicien las gestiones ante las autoridades, o sea, los ministerios de salud de las provincias, para la designación oficial de aquellos centros que van a participar en el ensayo clínico nacional, pero nosotros le llamamos de uso expandido. Ahora les explico bien. El procedimiento para la obtención del plasma de convalecientes, para la captación, la selección y la atención de los donantes del plasma, se lo va a hacer a través de un método de aféresis, así como también el análisis, el procesamiento y la distribución de las unidades de plasma. Aquellos bancos de sangre proveedores de plasma de convaleciente deberán seguir todas las directrices que tenemos establecidos mediante normas administrativas y técnicas, mediante resoluciones, donde el órgano rector es la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional, para poder hacer la extracción del plasma de convalecientes, y deberán estar enmarcados dentro de la resolución esta que se creó, que les nombré anteriormente, que es la resolución 783, para encuadrarse dentro del plan estratégico para regular el uso del plasma de convalecientes. Anterior a esto, lo que les quería contar es el protocolo, este ensayo clínico nacional. Nosotros, quien ayudó en el diseño del mismo, especialmente es el Hospital Garrahan, donde la doctora Silvina Cooperman es quien llevó a la cabeza todo el diseño de este ensayo clínico nacional. En el ANLIS, o sea, por el ANLIS, tenemos a la doctora Elsa Baumeister, que todos la conocen. Ellos nos van a proveer de los cultivos celulares, y la doctora Morales, con la doctora Anabel Sinchi, del Instituto Maesteli de Pergamino, van a realizar la titulación de los anticuerpos neutralizantes, ya que cuentan con una vasta experiencia al haber sido una institución emblema durante la fiebre hemorrágica, que al principio se daba, digamos, se le administraba a los pacientes de una manera que no tenía la titulación de los anticuerpos neutralizantes, hasta que posteriormente pudieron dar con la dosis efectiva. En este caso también va a ser una aplicación empírica, hasta tanto podamos contar con la titulación exacta que debe contener el plasma para la recuperación, y que tenga una seguridad y eficacia ese plasma en los pacientes. La Sociedad de Terapia Intensiva intervino en el caso del protocolo del ensayo clínico, delineando cuáles son los criterios de inclusión de aquellos pacientes que van a ingresar a este estudio, y la Sociedad Argentina de Infectología estuvo colaborando con temas que tienen que ver obviamente con el virus. Eso me había olvidado de comentarles, por eso volví a la diapositiva. Con respecto a las modalidades que les había comentado, nosotros le llamamos una modalidad 1 y la modalidad 2. La modalidad 1 es el ensayo clínico nacional, en donde intervienen en la recolección del plasma de convalecientes 6 centros regionales del área de AMBA. Para ello los mismos fueron autorizados por los ministerios de salud correspondientes de cada jurisdicción, y también
Las unidades de terapia intensiva que participan en este estudio multicéntrico también cuentan con la aprobación de sus comités de investigación y comités de ética para poder formar parte de este ensayo clínico nacional. Dentro de estos centros regionales, que van a formar parte de esta primera parte, se encuentran el Hospital del Cruce, el Hospital Posadas, el Hospital General de Agudos, el Hospital del Cruce y el Hospital Posadas se encuentran en la provincia de Buenos Aires, el General de Agudos en Cava, la Fundación Hematológica Sarmiento también por la provincia de Buenos Aires, y Fundación Hemocentro Buenos Aires, que es privada, es acá en Capital Federal. Luego tenemos la modalidad 2, o lo que nosotros llamamos de acceso expandido. Acá van a poder hacer uso del mismo todas las instituciones sanitarias, tanto del ámbito público o privado, que adopten esta modalidad y se provean de los centros provinciales oficiales designados por las autoridades jurisdiccionales. Estas autoridades jurisdiccionales, como les dije, definirán los centros regionales de hemoterapia o de bancos de sangre interhospitalarios, que van a ser los responsables de realizar la captación y la recolección del plasma de los pacientes recuperados de COVID. También en esta modalidad 2, que si bien no es el de acceso expandido, tenemos los de las instituciones diferentes, o sea, instituciones hospitalarias que decidan diseñar un protocolo propio y puedan utilizar el plasma de convaleciente mediante un ensayo clínico propio. Esto, si bien ellos tienen ese ensayo de la institución, van a tener que el diseño lo hace, digamos, la propia institución, pero le deben dar, requieren la autorización de la autoridad jurisdiccional, como les dije, a su vez el consentimiento, lo que tiene que ver con la aprobación del ensayo clínico en sí que van a proveer, que van a utilizar, van a tener que presentarlo ante la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional. Ahora cambió. Nosotros, todos los ensayos clínicos, tanto el ensayo clínico nacional, que es, digamos, el que está trabajando la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional, así como el de acceso expandido, el que van a hacer uso de las demás jurisdicciones, y en el caso de los protocolos privados, o sea, de ensayos clínicos de instituciones privadas, que no se adhieran al protocolo nuestro, todos ellos los debemos presentar ante la Dirección de Investigación en Salud del Ministerio de Salud de Nación, que depende, a su vez, de la Dirección Nacional de Epidemiología. Ellos analizan cada uno de los protocolos, dan el consentimiento ante cada uno, y si bien nosotros no tenemos potestad ante los ensayos clínicos privados, o sea, los que cada institución quiera presentar, ellos deben anotarse en un registro único que la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional puso a disposición para que podamos ver cuál es la característica del ensayo clínico que proponen seguir en las instituciones. Deben tener un sistema propio, digamos, de comunicación de datos, y luego presentarnos los resultados. Más allá de la presentación posterior de los resultados, toda la documentación debe ser elevada a la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional a los fines de poder establecer, como les comenté, cuáles van a ser los diferentes tipos de ensayos clínicos que se van a presentar para poder analizar la seguridad y la eficacia del plasma de convaleciente de los enfermos de COVID-19. Ante esto, nosotros hemos recibido, en este tipo de modalidad, 5 ensayos clínicos, porque entró uno ahora, nuevo, de instituciones que en realidad hasta ahora son todas de la región del AMBA, donde tenemos uno del Hospital Italiano, del CEMIC,
del Hospital Alemán, de una fundación de la provincia de Buenos Aires, y el otro protocolo que también que se integra también, lo recibimos hoy, y debo analizarlo bien para poder dar a conocer si cumple con los criterios para poder aceptarlos. Pero todos ellos todavía son de la región del AMBA, y de más está decir que nosotros hasta el día de hoy, la mayor circunscripción de la pandemia, digamos así, la tenemos en la región del AMBA. ¿Qué es lo que nos pone a nosotros optimistas en que vamos a poder, como país, poder dar unos resultados preliminares más o menos en julio? Es que hasta la fecha, primero, la proactividad de cada uno de los centros que se invitó a participar, así como también las terapias intensivas, y tanto las instituciones públicas o privadas del país, a querer participar de estos ensayos clínicos, a desafiarse a poder ver la manera en que como país podemos mostrar y dar un resultado final sobre estos ensayos. Hasta ahora lo que venimos leyendo de todo el mundo, no podemos decir que esto sea efectivo. Por eso es el desafío de Argentina de poder presentarse con todos estos ensayos que son muy diversos unos de otros, y esta comparación va a enriquecernos para ver si de verdad es eficaz el uso de plasma de convaleciente, así como se utilizó con H1N1, con con el SARS-1 y con MERS. Vamos a poder decir si es efectivo el uso de plasma de convalecientes. Todos los actores intervinientes que les comenté anteriormente. Bien. Te quiero avisar que quedan 5 minutos. Muy bien, gracias. Son de una alta expertise, y todos estamos, junto con el acompañamiento del Ministerio de Salud con sus diferentes direcciones de epidemiología y de investigación en salud, poder analizar todos estos datos. En septiembre, ante el mundo, los resultados de este desafío que nos propusimos al aventurarnos a poder decir si la seguridad y la eficacia en Argentina resultaron, cuánto la hemoterapia del país está pronta para prestar servicio como siempre y en todo momento. Es un desafío de todos nosotros, y agradecido de esta oportunidad, tanto las autoridades, tanto nacionales como de las provincias. Así que bueno, esto es más o menos lo que tenemos desde la Dirección de Sangre y Medicina Institucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente explicación. Quedó muy claro realmente, tal cual como fue anunciado en su momento por el Ministerio. Vamos entonces a continuar para seguir una línea de este tema, y le vamos a dar lugar al doctor Oscar Torres, que actualmente es el presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular. Ya es la tercera presidencia que está haciendo, su tercer periodo. También el doctor, por supuesto, es médico, especialista en medicina transfusional. Actualmente se desempeña como jefe de la unidad de hemoterapia de la Maternidad Sardá y también del Hospital Churruca. Por supuesto, fue presidente de un grupo que a nuestra especialidad nos honra, como es el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Transfusión de Sangre. Actualmente se desempeña como secretario. Y es director regional para Latinoamérica de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea. Así que nos orgullece también que nuestra especialidad, representada en su presidente, pueda, como organismo rectora, también aportar
y darnos su punto de vista. Adelante, doctor Torres. Bueno, buenas tardes. Bueno, Fabián, muchísimas gracias y a tus co-keepers también por haberme invitado y para compartir algunas ideas en relación con el uso del plasma de convalecientes como un recurso terapéutico en esta pandemia, pero fundamentalmente dándole una vista desde el punto de vista ético y jurídico. Como dijo Karina, el 11 de marzo de este año, la OMS declara oficialmente la pandemia por el COVID-19 y eso para la medicina transfusional fue como un rayo, ¿sí? Porque nos trajo una disminución preocupante de la cantidad de donantes o de la concurrencia de los donantes a los hospitales, teniendo fundamentalmente porque el temor al contagio, a pesar de que no tiene absolutamente nada que ver la donación de sangre con una vía de contagio, pero ante la ignorancia de la gente, como ignoramos un montón de cosas del COVID-19, eso fue uno de los motivos por los cuales no iban los donantes a los hospitales. Y por otro lado, esto se exacerbó con la cuarentena, con lo cual la no concurrencia de donantes hace como consecuencia de esto un desabastecimiento de los componentes, es decir, pocos glóbulos rojos, pocas plaquetas, pocos plasmas, y eso hizo que desde la Asociación Argentina de Hemoterapia o desde la medicina transfusional como especialidad, habláramos con nuestros colegas para buscar alternativas terapéuticas a la transfusión, y también buscamos una alternativa terapéutica para el COVID-19. Sabiendo, o como todos, que no existen tratamientos específicos para este virus, pero hay antecedentes sobre el uso de plasma de convalecientes en distintas virosis y por eso la OMS indica en los primeros resultados con el uso de plasma de convalecientes sugieren que podría ser potencialmente útil. Ustedes saben, voy a hacer una descripción muy rápida, aquel paciente que se recupera de una infección o de la enfermedad por el COVID-19 sintetiza anticuerpos neutralizantes, es decir, que neutraliza la capacidad de replicación y la capacidad infectante que tiene ese virus, de manera que en ese paciente, ya que convirtiéndose en donante, se le extrae el plasma por un método mecánico que es la plasmaféresis. Esta máquina, porque se utiliza una máquina en la cual se le retira la sangre, nos quedamos con el plasma y se reinfunden al donante los glóbulos rojos y las plaquetas. Y ese plasma, rico en anticuerpos neutralizantes, se transfunde al paciente con el objetivo justamente de buscar un tratamiento eficaz. ¿Qué es el plasma de convaleciente? En realidad es un componente plasmático especial. ¿Y por qué le decimos especial? Porque escapa a la manera rutinaria de obtener un componente plasmático y porque además tiene determinadas características en su concentración, que son los anticuerpos neutralizantes, y porque además van a estar dirigidos específicamente a una población de pacientes, que es el paciente que está infectado por coronavirus, por eso es un componente plasmático especial. Para ello, los bancos de sangre tienen que evaluar la logística para poder extraer este plasma, y dentro de eso tienen que evaluar si disponen de un recurso humano que esté capacitado, si existen insumos, los insumos críticos adecuados, porque son insumos especiales para hacer un procedimiento de aféresis, y por supuesto necesitan de un control exhaustivo de cada uno de los procesos, de los procedimientos y de la infraestructura hospitalaria para poder llevarlo a cabo. Y definitivamente es necesario un marco regulatorio y ético, y fundamentalmente el compromiso ético tiene que está de la mano fundamentalmente de lo que es la utilización como un recurso terapéutico. Entonces, ese marco regulatorio y ético va a ser o necesita garantizar la seguridad del donante, también necesita garantizar al personal involucrado en el proceso, también va a necesitar
de garantizar la seguridad y la calidad del producto que se va a utilizar como recurso terapéutico, y fundamentalmente también necesitamos de garantizar la seguridad y eficacia en el paciente. Habida cuenta de todo esto, necesitamos, para poder garantizar esa calidad, que las sociedades científicas, en forma conjunta con el Estado, haga una regulación a través de las directrices. Es decir, las directrices no son otra cosa más que una manera de regular este procedimiento para garantizar justamente la calidad de este recurso terapéutico. Ustedes saben perfectamente, si vamos a hablar de lo que es la utilización, que la FDA considera a la terapia con plasma de convaleciente como un tratamiento en investigación, es decir, que hasta la fecha no ha demostrado ser efectivo en todas las enfermedades que fue utilizado como recurso terapéutico. Ellos recomiendan hacer ensayos clínicos para determinar si realmente este plasma es seguro y efectivo. Insisten en que es un tratamiento experimental y que se necesitan hacer pruebas clínicas controladas, y además en general se lo ha utilizado como un recurso terapéutico fundamentalmente en las pandemias, y dada la situación epidemiológica asociada a alguna pandemia, nunca se han hecho estudios en los que se comparen los resultados. Bueno, se han hecho estudios bien diseñados desde el punto de vista metodológico, siempre han sido estudios observacionales, o a veces de un N muy acotado de pacientes. Por eso es que es importante tener en cuenta cuáles van a ser los pacientes que se pueden incluir en esta terapéutica, y son aquellos pacientes mayores a 18 años, que tengan un diagnóstico confirmado por COVID-19 por PCR, admitidos en unidad de cuidados intensivos, o aquellos pacientes que estén en un estado grave de su enfermedad o con un alto riesgo de progresar a una forma grave o potencialmente mortal de la enfermedad. Y por supuesto, necesita de un consentimiento informado especialísimo para que reciba este tratamiento. Y dentro de los criterios de exclusión, por supuesto, aquellos pacientes que tienen antecedentes de reacciones adversas a la transfusión y fundamentalmente a componentes plasmáticos no pueden ser tratados con este plasma, y por supuesto las gestantes tampoco pueden ser incluidas. Como les comentaba recién, es necesaria la presencia del Estado para coordinar, controlar y monitorear los ensayos clínicos o los estudios observacionales que se llevan a cabo, ¿sí? Y estos protocolos necesitan contener cuáles son los pacientes que van a ser incluidos en la intervención, definir desde el punto de vista clínico cuáles son las prioridades en relación a qué tipos de pacientes van a ser ingresados en estos protocolos, y también necesitan de tener indicadores de resultados, entendiéndose como ellos, por ejemplo, la mortalidad o el tiempo de internación, o cuál es la carga viral o el tiempo que tardan en negativizarse una PCR, y fundamentalmente también las reacciones adversas a la transfusión. Siguiendo con la necesidad de controlar los resultados y la hemovigilancia, necesitamos en este tipo de tratamientos también la aprobación por el Comité de Ética en Investigación y de la institución. Y también, por supuesto, la presencia o la necesidad de un comité de monitoreo de datos con el fin de detectar tempranamente cuáles son los efectos adversos que obliguen a suspender el ensayo. Necesitamos también de que los registros sean realizados para poder permitir la trazabilidad entre los donantes y los receptores, entendiéndose por esto qué pasó con esa unidad de plasma desde que se obtuvo hasta que fue infundida en el receptor y qué pasó después de él. Eso es la trazabilidad, la posibilidad de poder seguir el paso a paso en la cadena de la transfusión. Y por supuesto también estamos detrás permanentemente de las reacciones adversas a la transfusión, y cuando estas ocurren deben ser comunicadas rápidamente al centro hospitalario donde está internado el paciente, y también a las autoridades sanitarias regulatorias en el marco de un programa de hemovigilancia.
Esto es un resumen, lo que le estoy mostrando ahora es un resumen de lo que dijo Karina recién. Existen 3 protocolos: el protocolo del ensayo clínico nacional, el protocolo de acceso extendido y después los ensayos clínicos propios de cada institución. Pero todos ellos necesitan, como ustedes ven acá, de un marco regulatorio. Todos deben pasar por un consentimiento informado que se lo va, de la aprobación de un comité de investigación y ética de la institución y también de la Dirección de Sangre y Hemoderivados, y también siempre hacemos hincapié en que el tratamiento con plasma de convaleciente es de uso experimental. Finalizando, y sabiendo que estamos hablando de la ética, estamos en una lucha contra el coronavirus, de una situación ética entre la salud y la economía, y fundamentalmente nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer para equilibrar esa balanza en el contexto de una Latinoamérica y dentro de un país como Argentina, que estamos lamentablemente en una situación económica más que peor, como digo yo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Oscar Torres. Y ya tenemos varias preguntas que está haciendo la audiencia, que estamos tomando nota, son muchísimas, algunas se repiten y las vamos a presentar al final de la charla. Entonces ahora, para finalizar, y vamos en tiempo, respetando los tiempos, le damos la bienvenida entonces a la doctora Silvia Birnbaum, quien es, además de ser gestora de este espacio, realmente compañera del Instituto de la UCA. Ella nos va a hablar sobre el plasma de convalecientes como recurso en salud desde la valoración bioética. La doctora Silvia es especialista en bioquímica en el área de inmunohematología y bancos de sangre, es maestrando en ética biomédica, es bioquímica actualmente del servicio del Hospital Francisco Santoyani, es secretaria del Comité de Bioética de esa institución, y además es secretaria de la carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Universidad Kennedy, y es docente e investigadora de nuestro Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Así que, Silvia, te damos la palabra. ¿Nos escuchás, Silvia, no? Sí, estoy acá, buenas tardes, que muchas gracias, Fabián. Estoy compartiendo la pantalla. Ahí estamos, muy bien. Bueno, después de las excelentes exposiciones de los otros oradores, nosotros nos vamos a dedicar un poco al análisis bioético en el uso de este recurso del plasma de convaleciente, y vamos a empezar pensando que en esta situación de pandemia que nos encontramos surgen numerosos dilemas. Muchas preguntas, muchas dudas, interrogantes. Como equipo de salud nos preguntamos si estamos haciendo bien, si podríamos hacer las cosas de manera diferente. Bueno, en este sentido la bioética nos ordena. ¿Por qué? Porque nos da herramientas para tomar decisiones y nos hace recordar, en primer lugar, que no todos los recursos que están disponibles deben ser utilizados y que uno tiene que tener un objetivo claro cuando va a tomar la decisión de utilizarlo. Por eso, no todo lo que podemos hacer debemos hacerlo, y en este sentido es necesario dar un marco ético a la toma de decisiones, justamente en este contexto de pandemia, porque lo que está en riesgo es la salud y la vida de las personas. Tomar decisiones responsables va a tener que ser teniendo en cuenta el respeto hacia las personas. Dijimos que íbamos a hablar de recursos. Todos desde el ámbito de salud sabemos que los recursos son escasos. Y esto no tiene que ver específicamente con la pandemia, sino que los recursos sanitarios de por sí son escasos. En este contexto son más escasos. Sin embargo, son la herramienta con la que contamos para poder hacer frente a esta situación. Tenemos diferentes tipos de recursos. El principal recurso es el equipo de salud, es un recurso altamente calificado, que debe ser cuidado, que debe ser respetado, que debe ser valorado, y que tiene entre sus responsabilidades el distribuir de manera responsable, equitativa y justa los recursos terapéuticos con los que contamos para poder hacer frente a la pandemia.
Los recursos terapéuticos, por supuesto, no son todos iguales. Tenemos recursos que son los que usamos habitualmente, estos recursos que son conocidos, aprobados, recursos que están validados y que deben ser utilizados de acuerdo a los protocolos vigentes. Y en algunos casos, frente a determinados pacientes, estos recursos no son suficientes. No tenemos herramientas validadas, conocidas, aprobadas, que podamos utilizar en todos los contextos en esta pandemia. Es por eso que frente a la necesidad de nuevas herramientas terapéuticas, surgen para algunos pacientes los recursos experimentales. Estos recursos experimentales, en principio, desde la bioética tienen la intención del uso compasivo. Sin embargo, son mucho más que eso. Los recursos de uso compasivo son aquellos recursos que se les suelen ofrecer a un paciente crítico en particular, cuando no tenemos más herramientas para ofrecerles, sabiendo que tenemos la posibilidad de hacer algo en favor de proteger y de cuidar su vida. Sin embargo, en el contexto de esta pandemia, el criterio de uso compasivo, entendiéndolo desde la bioética como última esperanza, se amplía. ¿Por qué? Porque son muchos los pacientes que necesitan estos recursos extraordinarios y deben ser utilizados bajo un uso supervisado de emergencia. Son intervenciones no registradas, intervenciones experimentales, que por un lado van a buscar esta finalidad de última esperanza, de recurso compasivo para cada uno de esos pacientes en ese contexto, pero por el otro lado, al estar enmarcados en un ensayo clínico, nos van a permitir realizar observaciones y poder tomar diferentes datos que nos ayuden a mejorar la atención a futuros pacientes. Estos ensayos hacen que nosotros podamos empoderarnos como equipo de salud gracias a la participación de los pacientes, por supuesto. Sin embargo, no todos estos recursos extraordinarios, experimentales, son iguales. Hay algunos recursos que están en experimentación, que tienen diferentes fases. Hay otros recursos que ya completaron los ensayos clínicos, pero aún no están disponibles en el mercado. Y por supuesto, y en esto se enmarca el plasma de convaleciente, hay recursos que son disponibles, que son conocidos, pero que se utilizan en otro contexto o con otra indicación clínica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de que no es una práctica clínica habitual, ni siquiera es una práctica clínica de emergencia. Es una situación en la que no tenemos cómo dar respuesta buscando efectos positivos a nuestros pacientes y les damos la posibilidad, si quieren, si están de acuerdo, en ingresar en una experimentación clínica. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cómo es este recurso? Bueno, el plasma de personas convalecientes es un recurso sanitario extraordinario con el que contamos en este momento. Por supuesto que no va a ser para todos los pacientes. Va a tener que ser evaluado cada uno de los receptores en particular. Pero en cuanto al recurso, es un recurso escaso, es un recurso valioso, es un recurso perecedero y que se encuentra disponible durante la pandemia. Y esto también es importante, porque la oportunidad de tenerlo disponible hace que se pueda llevar adelante este tipo de ensayos clínicos de los que estuvieron hablando mis colegas. Al no conocerse los niveles de seguridad, al no conocerse los niveles de eficacia, al desconocerse cuáles son los efectos adversos en este contexto que van a tener la administración de este recurso, debe estar acompañado obligatoriamente de un protocolo integral que proteja la vida de las personas que están involucradas en este ensayo. Entonces, en el contexto de esta pandemia, en el contexto de esta emergencia de salud pública, existen razones empíricas como reportes de caso y estudios que nos permiten afirmar que puede existir un beneficio en la aplicación del plasma de convalecientes en algunos pacientes graves y que ese beneficio podría, potencialmente, de acuerdo a las observaciones que hay registradas, podría superar los riesgos que involucran la administración. Y también ofrecer beneficios potenciales en comparación al cuidado estándar que el equipo de salud puede ofrecer a los pacientes en este momento. Entonces, teniendo en cuenta esto, es posible asumir un riesgo mayor al mínimo, y esto se basa en el principio de la proporcionalidad. Es claro que debe haber ensayos clínicos para demostrar su eficacia y demostrar su seguridad.
Estos ensayos en los que se va a utilizar el plasma de convaleciente como recurso, empiezan en la persona y terminan en la persona. Y esto es muy importante, porque en este caso no podemos perder de vista que el bien que tenemos que proteger como equipo de salud es la vida de la persona humana. Entendiendo a la persona como un ser individual, donde cada uno va a tener sus sueños, sus expectativas, sus deseos, sus creencias, cada uno va a poder evaluar qué quiere y qué no quiere para su vida. La persona tiene valor y tiene dignidad, y ambos son absolutos y deben ser custodiados y respetados. Presenta inviolabilidad y también tiene derechos y deberes que son fundamentales. Las personas debemos ser entendidas como seres relacionales. La persona es un ser gregario que realiza su personalidad junto con otros. Y esto también es importante considerarlo. Ninguno de nuestros pacientes está solo. Y por último, es importante considerar que cada una de las personas involucradas en estos actos son unidades internas completas, no son solamente corporeidad. Entender a la persona desde su biología es un reduccionismo y no se puede reducir a la persona solamente a un cuerpo. La persona convaleciente puede actuar como donante de plasma y tenemos que entender a la persona como una totalidad, como una integridad, donde más allá de la esfera biológica, que es lo que vamos a atender y sobre lo que vamos a actuar nosotros, va a tener una esfera espiritual, una esfera psíquica y una esfera social que debemos considerar. Tenemos que entender a la persona humana como un fin en sí misma y no como un medio para conseguir cualquier otro fin o cualquier recurso. Es por eso que desde el equipo de salud debemos garantizar el cuidado y el respeto por la vida de cada uno de los donantes. Desde un punto de vista bioético, la donación de plasma de convaleciente debe hacerse bajo criterios de licitud. En primer lugar, es importante que la donación no genere un daño para la vida del donante, porque como dijimos recién, el primer bien a custodiar es la vida de los donantes. En segundo lugar, los donantes deben ser libres, deben poder tomar una decisión libre e informada. Y para esto necesitan información. Y es responsabilidad y potestad del equipo de salud brindarles la información que necesitan para poder tomar decisiones responsables. ¿Esto qué significa? Significa que van a poder evaluar cuáles son las aristas que tiene su donación y van a poder hacerse responsables de las consecuencias que tienen sus actos. Y por último, y desde un punto de vista solidario, la donación debe ser gratuita, tiene un sentido de total gratuidad y de entrega hacia el otro, generando una proyección desde la persona hacia la comunidad. Esto nos invita a realizar actos responsables, y los actos responsables deben ser acompañados básicamente por tres elementos: el saber, que es contar con información; el poder, que es contar con la competencia para tomar decisiones; y la capacidad para poder evaluar las consecuencias de los actos que realizamos. Esto se va a plasmar en un proceso que va a terminar con un documento que se llama consentimiento informado. Y este consentimiento es un consentimiento que debe darse en libertad y debe darse con responsabilidad, desde la evaluación íntima de cada una de las personas que va a intervenir. Al tratarse de un producto terapéutico de origen humano, el proceso se debe basar en el respeto a la libertad del voluntario y debe tener como propósito promover la toma de decisión responsable, tanto del donante como del receptor. La responsabilidad da un marco ético dentro del cual puede expresarse un acto humano, y esto implica la valoración de los bienes que va a elegir cada persona, sometiéndolo, por supuesto, a su juicio de conciencia. Entonces, para poder utilizar el plasma de convaleciente como recurso, vamos a tener que contar con un doble consentimiento. Por un lado, el consentimiento del donante, y por otro lado, el consentimiento de los receptores. Y no nos tenemos que olvidar que ambos, donantes y receptores, son personas que provienen de poblaciones vulnerables y que están afectadas por el mismo padecimiento en un corto periodo de tiempo y en un mismo escenario temporal. Para eso tenemos como equipo de salud que cuidarlos y que protegerlos. ¿Cómo vamos a hacer esto, el cuidado y la protección del donante? Bueno, un grave problema bioético surge de
el abuso de las personas mediante la coerción, la imposición. Nadie puede obligar ni forzar a ningún paciente recuperado a ser donante de plasma. No se puede ignorar que quien dona es una persona convaleciente, que desde su esfera biológica puede haber resuelto la infección y puede estar libre de virus. Sin embargo, desde su esfera espiritual o desde su esfera psíquica, puede llevarle más tiempo la recuperación y debe ser considerado integralmente. Por eso no debe recibir presión social, no debe recibir propagandas engañosas, ni debe pensar que su aporte... no deben generarse falsas expectativas sobre su aporte. Debe ser la información que recibe transparente. Claro que la donación debe ser gratuita, debe ser anónima y siempre debe estar enmarcada en las normas que invitan a la donación de cualquier componente sanguíneo. Pero también es importante considerar que ciertos grupos de personas recuperadas, convalecientes, van a quedar excluidas de estas prácticas. Y esto es importante que se transmita con total claridad. Va a haber personas que no serán elegibles como donantes simplemente para cuidarlos, ¿sí? Por una protección a la vida de ese donante. Pero también va a haber otros potenciales donantes que van a ser excluidos, que no van a ser aceptados como donantes de plasma, para cuidar a los receptores, porque no van a ofrecer un buen producto. Entonces, teniendo en cuenta que la donación proviene de personas vulnerables, siempre va a ser meritoria si los peligros y los riesgos físicos y psíquicos que impactan en el donante son proporcionados al bien que se busca en los receptores. Por otro lado, tenemos a los receptores, que también tenemos que cuidarlos y tenemos que protegerlos. Y en el caso de los receptores, la situación de la persona es distinta, porque es una persona crítica que está ingresando en una experimentación clínica y se van a ofrecer a ella recursos que no son terapéuticos clínicos habituales, probados y conocidos. Para poder ofrecerle a un receptor incluirse en estos protocolos, tiene que haber una posibilidad razonable de beneficios y un riesgo proporcionado. El problema que nos encontramos en este punto es que desde la asistencia clínica se conocen los riesgos y se pueden evaluar y uno puede aceptar asumir un riesgo porque es conocido. Sin embargo, desde la experimentación clínica con este recurso terapéutico, los riesgos no son totalmente conocidos, por lo que se deben claramente expresar en el consentimiento que se le va a ofrecer y con el que se va a trabajar con el paciente, con el receptor, los riesgos que son conocidos en relación a la terapéutica con plasma, los riesgos que fueron observados con otros pacientes y los potenciales que surgieron de otros proyectos de experimentación, porque una de las ventajas que tiene este marco experimental es el compartir los resultados observacionales que se van generando con otros equipos de trabajo. El recurso experimental no puede representar para el paciente crítico una causa adicional de daño, porque el paciente crítico ya está sufriendo un daño y debemos cuidarlo. Recordemos que para el equipo de salud siempre lo primero es no dañar. Entonces, en un ensayo clínico, en una experimentación, en el uso de este recurso novedoso y terapéutico, en este contexto es obligatorio contar con el consentimiento informado para poder ingresar al protocolo. ¿Qué ocurre si el paciente está inconsciente? O si el paciente está intubado. ¿Quién entonces debe firmar el consentimiento? ¿Es suficiente que el consentimiento lo firme un miembro de su familia? ¿Es la familia en este contexto competente para ofrecer un consentimiento? ¿Es aceptable que un consentimiento se dé de manera diferida? Esto es, que un comité de ética, custodiando el valor de la vida del paciente, ofrezca un consentimiento y en cuanto el donante pueda confirmarlo o revocarlo. ¿Se debe convocar a un asesor de ética independiente? ¿O se deberían establecer directivas anticipadas previo al ingreso de unidades de cuidados críticos? Bueno, para esto están los comités de ética, ¿sí? Los comités de ética de la investigación son
organismos muy valiosos para garantizar la seguridad y la protección de la persona receptora. Y todos estos detalles deben estar buscados en el protocolo de experimentación, porque son situaciones con las que se han encontrado en otras partes del mundo y nos vamos a encontrar también en este contexto. Doctora, perdón, quedan poquitos minutos. Bien, me voy apurando. Lo que les quería decir es que teniendo en cuenta los donantes y los receptores, se va a generar un vínculo entre donante y receptor. Y esto tiene que ver con la propia donación, que lleva la esencia de la gratuidad, el respeto y que excede la materialidad de lo donado. Por ejemplo, lleva la esperanza, el reconocimiento del otro. Nadie puede dudar que donar es bueno y tampoco si son necesarios estos donantes tan especiales. Sin embargo, y es importante tener en cuenta que no todo lo bueno es obligatorio y no todo aquel que quiere donar va a ser elegible para hacerlo. De ahí surge la necesidad de contar con donantes libres, responsables, informados, para poder obtener estos productos vitales con la seguridad que se necesita para generar el bien. Por último, y para ir terminando, en este contexto se da la solidaridad y la subsidiariedad. Una de las herramientas, de las ventajas que tiene la humanidad sobre el virus es la solidaridad. La solidaridad no solamente en respetar los aislamientos, en proteger a las poblaciones vulnerables, sino en ofrecer la posibilidad de convertir a las personas recientemente recuperadas en potenciales sanadores, generando de esta manera un camino de esperanza. De esta forma, los voluntarios pueden contribuir con la comunidad y reforzar el sistema inmunológico colectivo. La donación de plasma está intrínsecamente relacionada con la justicia y ofrece una protección a la comunidad, devolviendo de alguna manera ese cuidado y esa inmunidad que adquirió el paciente durante su estancia de convalecencia. La donación es un acto social que se realiza desde la intimidad de la persona. Es un suceso de cohesión social y de solidaridad. Quienes donan y quienes reciben no llegan a conocerse, porque el acto de la donación es físicamente individual a pesar de ser social y colectivo. Hace que el hombre se pueda responsabilizar por otro hombre. Por último, no podemos dejar de mencionar que la prudencia debe estar presente en la toma de decisiones en cuanto a la relación, en cuanto al uso de este bien, de este recurso, porque de esta manera vamos a poder cuidar la dignidad de las personas, vamos a poder cuidar sus derechos fundamentales y vamos a poder proteger el bien común. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Silvia. También claro y excelente. Por supuesto, ya tenemos muchísimas preguntas, muchas preguntas que hemos ido resumiendo, que surgen de la pregunta común, que es creo que para los tres disertantes, y surgen las preguntas esenciales, ¿no? Y también las preguntas complejas, evidentemente, porque estamos frente a un problema, digamos, que no solamente es la pandemia, sino un problema a resolver, cómo la comunidad científica ofrece este recurso y lo pone a disposición, pero bajo el marco ético y, por supuesto, humano. ¿Te parece, Gerardo, que empecemos con las preguntas? Sí, totalmente de acuerdo. He tratado de resumir algunas porque son muchísimas las preguntas, pero las que tiene para el doctor Torres. Resumo algunas preguntas, varias. ¿Qué cantidad de plasma se puede extraer? ¿Por qué no se tiene en cuenta la hemodonación convencional y sí por plasmaféresis? Y si a los donantes se les hace el dosaje de anticuerpo. Algunas preguntas ya fueron respondidas a lo largo de la charla, pero sería importante, me parece, que nos puedas aclarar, Oscar, estos tres conceptos, ¿no? Bien. Por cada procedimiento uno puede obtener hasta un máximo de 600 mililitros de plasma. Esos 600 mililitros de plasma son suficientes después se dividen en 3 alícuotas de 200 mililitros, entendiéndose por cada dosis, cada aplicación son 200 mililitros. ¿Sí? Entonces, por cada donación uno puede extraer por plasmaféresis hasta 600 mililitros. Pero además también, como uno le está reinfundiendo los glóbulos rojos y las plaquetas, este donante en la semana próxima puede volver a donar esos 600 mililitros
y eventualmente pueda hacer una tercera donación. Pero por supuesto, a partir de la segunda o la tercera donación hay que hacerles controles fundamentalmente sobre un control de proteínas plasmáticas y controles clínicos, pero esa es la dosis. ¿Por qué no es conveniente una dosis convencional? Una donación convencional, porque en la donación convencional, en realidad, yo hago a partir de una extracción de 450 más 50 centímetros cúbicos, yo tomo esa bolsa de sangre, la centrifugo, o sea, por un método mecánico, separo el plasma y ¿qué hago con los glóbulos rojos? Lo reinfundo y tengo un riesgo de que pudiera haber una contaminación bacteriana. Lo descarto. Entonces voy a descartar una parte, desde el punto de vista ético, tampoco corresponde que yo le haga una extracción para descartar un componente tan rico como es un concentrado de glóbulos rojos. Por eso es que se elige la plasmaféresis, porque estoy obteniendo pura y específicamente el plasma. ¿Y cuál era la tercera pregunta? Perdóname, con respecto al dosaje de anticuerpos. Bueno, hay dos tipos de anticuerpos que uno debería dosar. Uno son los anticuerpos de tipo IgG específicos, que ya llegó al país el equipo de ELISA para poder determinar los anticuerpos específicos contra la espícula del virus. La otra es el dosaje de anticuerpos neutralizantes, que todavía no está puesto a punto en el país y que en realidad se cree que podría ser con un título de 1 en 320, podría ser un título adecuado. Esa es la respuesta a la relación con la titulación de anticuerpos. Sí, sí, sí. Obviamente teniendo el recurso de la plasmaféresis, que es el recurso adecuado para este caso, justamente por eso no se habla de otro tipo de recursos. Entonces entramos ya a tener más especificidad. No es solamente la donación de plasma y nada más, ¿no? Me parece que es así. Claro. Además, ese es un método que en realidad se utilizó en la década del 70, cuando en el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina, pero realmente hoy, teniendo un procedimiento como la plasmaféresis, no podemos estar utilizando un método manual. Claro. Variando un poco la pregunta, para la doctora Karina Martínez, son muchas las preguntas que tienen que ver con el ensayo clínico, pero hay varias que hablan de los costos. ¿Quién cubriría los costos? Si hay algún presupuesto, ¿no? Y hay una pregunta que se entrelaza entre los costos y la bioética, que dice si sería responsable usar los escasos recursos hospitalarios para participar de una investigación que es tan costosa. Y en ese caso, claro, ¿cuál sería la justicia distributiva, ¿no? Pero a ver si empezamos por el principio, ¿no, doctora? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, con respecto a los costos, nosotros en ese caso lo que hacemos, o sea, me sorprende la pregunta en cuestión de los costos, porque nosotros lo que evaluamos acá es los centros regionales de hemoterapia, tenemos los donantes de plasma, van a donar su plasma, los centros regionales o los bancos de sangre que son designados por las autoridades de cada jurisdicción, tienen contemplado dentro de lo que es la hemoterapia la cantidad de insumos que necesitan. En este caso, cuando la terapia intensiva que va a aceptar poder hacer uso del acceso expandido del ensayo clínico, tienen que considerar el costo. Desde mi área no hemos evaluado costos, lo que nosotros estamos evaluando en todo momento es poder tener las directrices, poder tener la cantidad de instituciones que sigan los lineamientos. Hasta ahora ninguna provincia ni ninguna de las instituciones que acercaron sus ensayos clínicos propios nos plantearon ningún tema de costos.
Con respecto a la segunda pregunta era si el dinero, ¿cómo fue el planteo bioético? Si sería responsable usar los escasos recursos que existen en los ambiente hospitalario para participar de una investigación, y eso tendría que ver con la justicia distributiva, ¿no? En realidad ahí sí tiene que ver con la justicia distributiva. Yo lo planteo con algo que me parece que va por sobre todas las cosas en la justicia social. La vida no tiene precio. Entonces, si vamos a evaluar de que una persona pueda acceder a tener una terapéutica que quizás por ahora los resultados que se están obteniendo, ayer me llegó un estudio muy promisorio de Nueva York, del Mount Sinai, que habla que funcionan. Nosotros, ¿cómo no vamos a poder, si tenemos la posibilidad de darle a una persona una terapéutica que pueda salvarle la vida? Creo que eso no tiene que ver con la justicia distributiva. Es una vida. No sé si le respondo la pregunta, pero ante la vida o la muerte y ante la cuestión de costos y evaluar si una persona pueda estar atendida y por lo menos brindarle una terapéutica, yo me pongo del lado de poder brindar esa terapéutica. No analizo tanto los costos. Claro, no nos olvidemos que... Sí, Oscar. No, teniendo en cuenta que el plasma de convalecientes es de una persona que fue a donar de manera altruista, el único costo que le va a generar al sistema de salud es utilizar, digamos, toda la maquinaria de poder hacer la obtención del plasma, porque esa persona que está en la terapia intensiva ya está generando un costo por la infección, no porque va a someterse a un ensayo clínico. En este caso, los días de cama y la aplicación del ensayo clínico quizás nos permita reducir ese tiempo de internación y nos permita salvarle la vida. Lo veo desde ese punto de vista, no sé si estoy equivocada, pero bueno. Silvia. No, yo pensaba que en este sentido, y sumándome a lo que decía Karina, desde una mirada bioética en torno a la justicia distributiva, la intención es, con los recursos que tenemos, ofrecerle el mejor bien, el mayor bien a cada uno de nuestros pacientes de acuerdo a lo que necesita. En el caso del plasma de convaleciente, cada ensayo clínico, digamos, cada protocolo va a tener estimados los costos y los recursos, y si el plasma de convaleciente va a estar disponible, va a ser moralmente correcto ofrecerlo y destinar recursos para eso. Sin descuidar los demás recursos, por supuesto. Entendamos que en el contexto que estamos viviendo, la asignación de recursos terapéuticos existentes en las instituciones está cambiando, y esto tiene que ver porque ha cambiado la rutina de asistencia, de internación, de concurrencia a las instituciones, y digamos, sería una práctica valiosa y dinámica redistribuir los recursos de manera de, si está disponible el plasma de convaleciente, poder ofrecerlo a aquel paciente que entre dentro del protocolo, dentro de los criterios, y que pudieras tener una alta probabilidad de éxito en la terapéutica. Doctora. Yo quería agregar que no tengo la apreciación de los costos de todos los ensayos clínicos que recibimos en el ministerio para hacer que se registre. Yo lo que quería comentar que lo más caro. Por eso no puedo darle ese... Sí. Doctora, se entrecorta. A ver, doctor Torres. No, en relación con los costos quería comentar que un descartable de aféresis, que por supuesto es descartable de único uso, es de $200. A partir de eso hay que considerar que nosotros obtenemos 3 dosis de plasma de convalecientes, ¿sí? Y después no hay muchos gastos más altos asociados a la obtención de plasma. En realidad, no desconozco cuál es el costo, por ejemplo, de un retroviral, pero seguramente un antirretroviral es un medicamento costoso.
Claro, y a eso le faltaría agregar el dosaje de anticuerpos. Sí, el dosaje de anticuerpos está en en $25. Perfecto. Otra pregunta, claro, son preguntas que nos surgen a todos, ¿no? Y no olvidemos que en este panel estamos tratando una parte de lo que es el estudio, el ensayo clínico, que es la obtención del producto y la selección del donante, el dosaje de anticuerpos y su almacenamiento. Porque no estamos tratando, porque quizá no nos compete y así lo hemos preparado, el tema de la inclusión de pacientes a este proyecto, a este ensayo clínico, proyecto de ensayo clínico. Una pregunta que creo que ya estaba respondida, pero es importante, Silvia, dentro de la exposición, el consentimiento informado, si tiene algún aspecto especial, porque aún no tenemos evidencia. Y sí, y dice si está también contemplada la logística para pacientes graves del interior, por ejemplo, ¿no? Silvia. Bien, con respecto al consentimiento informado, al ser una experimentación clínica, al ser un ensayo, es absolutamente obligatorio contar con el consentimiento. Y es distinto a situaciones clínicas de emergencia, donde se usan recursos probados, validados, aceptados, y es el profesional del equipo de salud el que frente a una emergencia puede tomar la decisión. En este caso, en este contexto, no estamos haciendo una asistencia clínica tradicional y es obligatorio, aún en la urgencia, contar con el consentimiento, por eso existen diferentes alternativas y todas ellas deben ser descritas en el protocolo. Y deben ser evaluadas por el Comité de Ética de la Investigación que lo evalúe. Como decíamos bien en la presentación, hay diferentes tipos de modalidades de obtener el consentimiento. Hay algunas partes del mundo donde optaron por hacer un consentimiento previo al ingreso de las unidades de cuidado intensivo. Hay otros, sobre todo en la Comunidad Europea, muchos países se sumaron a agregar la figura de un asesor en ética de la investigación para poder tutelar la vida de aquellos pacientes que no puedan dar su consentimiento y que aparte no cuenten con quien lo dé por ellos, porque en el contexto en que nosotros estamos viviendo, muchos pacientes han perdido a sus familias o están alejados de quienes pueden decidir por ellos. Entonces, el consentimiento, que tiene la finalidad de protección y de elección y de seguridad hacia el paciente, debe ser evaluado y debe ser considerado para poder obtenerlo. Esto no quita que una vez que el paciente pueda dar su consentimiento, si es un consentimiento diferido, pueda decidir revocar el consentimiento que dieron por él y no continuar con la terapéutica, o pueda aceptar seguir adelante. Eso es una segunda instancia si es que es un consentimiento diferido. Bien. Perdón, con respecto a nosotros, los 3 ensayos tienen consentimientos informados, y quiero comentar lo siguiente. Hay un consentimiento informado especial para el donante. El donante va a firmar un consentimiento histórico convencional, que es el de la donación de sangre, que es el que utiliza el donante habitual, pero a su vez también, porque va a ser conectado a una máquina, tiene un consentimiento especial para la donación de plasma. Y en el caso del consentimiento informado del paciente, que en relación con la pregunta que hace el doctor Magariño, por supuesto que se le dice específicamente en varios párrafos del consentimiento que va a ingresar en forma voluntaria a un tratamiento de tipo experimental, y se le explica adecuadamente cuáles son los riesgos de recibir un plasma, cuáles son los efectos adversos que pudiera tener, que son la sobrecarga circulatoria, el edema pulmonar no cardiogénico asociado a la transfusión, una reacción febril no hemolítica asociada a la transfusión o una sobrecarga circulatoria. Es decir, específicamente se le hace esta referencia porque son los efectos adversos más frecuentes asociados a la transfusión de un componente plasmático. Bien, estamos en las 19:15, estamos respondiendo casi todas las preguntas porque muchas se conocen. Hay una, doctor Perazo, que dice, en el caso de los testigos de Jehová, ¿cómo se va a hacer el tratamiento?
La respondo yo, si me permiten, porque es mi especialidad en la tesis en la maestría. Los testigos de Jehová creo que no van a permitir, por su creencia, incluirse en este tipo de protocolos, ¿no? Ya que tampoco lo hacen para un tratamiento convencional. Por otro lado, dicen si la Universidad Nacional de Córdoba está avanzando en estos estudios. Sí. La universidad, ¿querés contestar? No. Oscar, la Universidad de Córdoba está avanzando y justamente el día de hoy firmamos desde la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional toda la documentación que nos elevaron para poder permitir la extracción del plasma para poder hacer la fabricación de la gama hiperinmune que les estaba comentando anteriormente. Ellos van a utilizar el plasma de aquellas instituciones que están certificadas ante ANMAT. Tienen una cantidad específica que deben recolectar, así que no se superponen en algunos de los centros recolectores del plasma para poder utilizarlos ellos en la elaboración de la gama hiperinmune. Bien. Creemos, si ya hasta el día de hoy tenemos 3.000 recuperados, y en base a eso, lo que debemos hacer desde la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional es una campaña de difusión que la gente pueda entender que no se debe estigmatizar a una persona que tuvo COVID positivo por la infección, para poder tener mayor cantidad de donantes de plasma. Y la otra situación en que nos estamos encontrando actualmente es que la gente que va a donar, algunos no están todavía con un óptimo estado de salud. Esas fueron las dos causas que estamos encontrando como punto débil todavía para la recolección del plasma. Bien. No nos olvidemos que aquí estamos hablando de la recolección de plasma y no de la administración de plasma. Porque ese sería otro tema que quizá da para otra reunión, ¿no? Criterios de inclusión. ¿Quién se hace cargo del costo que llevaría en el caso de los privados o de los públicos, ¿no? Son preguntas que se me van ocurriendo. ¿Cuál sería el costo de la transfusión de ese plasma, si es una transfusión habitual o no? Y a mí lo que me parece importante, a ver Silvia, también dentro de las preguntas, es el tema, perdón, no me quiero olvidar porque hay una pregunta, ¿desde dónde se puede bajar el ensayo nacional? ¿Se puede descargar o ver? Hay una de las preguntas. ¿El ensayo es un ensayo clínico o un protocolo asistencial? Es un ensayo clínico. Justamente el día de ayer se presentó ante la Dirección de Investigación en Salud del Ministerio para que terminen de revisarlo y de esa manera nos den el ok o alguna no conformidad que encuentren en el mismo para que podamos compartir. Hasta ahora lo que se está haciendo es la recolección del plasma, se establecieron los criterios de inclusión por parte de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, junto con la gente del Hospital Garden, como les decía, quien está coordinando el armado del ensayo clínico es la doctora Silvina Kupperman y el doctor Daniel Fontana, de la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional.
se establecieron los criterios de inclusión, se los entregó una vez que lo tengamos autorizado para poder difundirlo por la Dirección de por la Dirección de Investigación en Salud del Ministerio, ahí vamos a poder colgarlo y difundirlo. Bien, o sea que me parece que la noticia corre mucho más rápido que los hechos, ¿no? Tengo la impresión, sí, ¿no? Sí. Claro, frente a la necesidad de pacientes, de hecho lo he comprobado personalmente, a la necesidad de pacientes con requerimiento o con, más que de requerimiento, han agotado los otros tratamientos y en estado grave por COVID y sus consecuencias, necesitan y solicitan la inclusión de plasma. Entonces la primera pregunta, ¿dónde voy a buscar el plasma? ¿Y cómo incluyo a mi paciente para poder colocárselo? Más, como dijo Silvia en su presentación, si el paciente está con asistencia respiratoria mecánica y no tiene capacidad para firmar un consentimiento, ¿no? ¿Querés contestar, Oscar Locar? No es un uso compasivo. No escuché la última parte, Fabián. No, hablaba sobre el tema de que la noticia corre más rápido de lo que nosotros estamos. Por otro lado, si hubiese una necesidad hoy de transfundir un plasma, ¿contamos con lugares donde ya han hecho recolecciones de plasma? Ustedes lo han dicho, creo que sí, porque algunas instituciones privadas lo han hecho. Esas instituciones privadas... Y públicas también, el Hospital de Clínicas también colectó, y la Fundación Hematológica Sarmiento también colectó, el Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires colectó, el Hospital del Cruce colectó. Claro. También en Malvinas Argentina parece que han transfundido plasma, según lo que dicen. Me imagino que eso tiene que estar, Silvia, dentro del plafón del protocolo, ya sea el protocolo instituido por el Ministerio de Salud o el que surge de la institución particular y es aprobado, ¿no? Sí, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene también un protocolo especial que está autorizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que por supuesto pasó por el ente rector de la provincia de Buenos Aires, que es el Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Bien. Bueno, creo que de todas las preguntas, Gerardo, no sé si tenés alguna más por allí que yo no haya visto. Tu audio, Gerardo, tu audio. El audio. Perdón. Hay que activarlo. Sí, pero ahí está. Teóricamente podría haber, pero bueno, está bien. No, tal vez decía que tal vez sería bueno como resumir, porque Karina presentó con Oscar el plan nacional, Silvia nos dio la visión bioética del tema, pero de todas las preguntas que van surgiendo, surgen muchos otros elementos para poder considerar entre los distintos planes que puede haber, ¿no? Porque Karina explicitó esto del plan nacional, habló también de que ayer hizo la presentación a nivel en el Ministerio de Salud para que lo aprobaran con un protocolo de investigación. Y hay como superposición de elementos y empiezan a surgir como un pulpo tentáculo de distintas opciones y que no sabemos dónde estamos realmente bien parados. A ver, entiendo que ella explicitó muy claro de que hay que informar cualquier tipo de investigación en el ente primario de regulación. Esto es un tema. Ahora, el tema es cómo se van acomodando las fichas con esto. Es un tema difícil, ¿no? Porque si es un tema de investigación, uno tal vez habló de los costos, está bien, son los costos de hacer la plasmoféresis, que vos aclaraste muy bien de que esta idea o de que este trabajo de costos es, pero hay otros costos que están agregados, que tienen que ver con todo el manejo del proyecto, con el costo que también puede tener el plasma enriquecido con los anticuerpos. Hay todo un montón de temas difíciles que pueden surgir, que a lo mejor, como vos decís, excede esta presentación. Pero tendríamos que tal vez como redondear, puntualizar esta presentación, a dónde orientó y los puntos que nos quedan, y vemos si continuamos con otra charla
con otros puntos y intensificamos a dónde tenemos que apuntar, porque sigue habiendo temas claros oscuros, por lo menos en las preguntas que yo estoy viendo en el chat de YouTube. Yo lo que les quería agregar es cómo desde el Ministerio nosotros planteamos un ensayo clínico nacional para ver la eficacia o no, debemos reglarnos por las directrices que nos establece el Ministerio. Debemos cumplir con un protocolo, debemos seguir las pautas que nos indica la Dirección de, en este caso, de Investigación en Salud, quiénes serían las instituciones recolectoras de plasma, dejar bien establecido, y después los criterios de inclusión que van a tener, en este caso, los pacientes que van a ser sometidos a este ensayo clínico, lleva todo un proceso en donde estamos parados ahora, es esperar la autorización de parte de la Dirección de Investigación en Salud. Una vez que ellos nos dan el aval, nosotros podemos hacer uso del ensayo clínico. Antes no podemos hacerlo. Las instituciones privadas que presentaron ante el Ministerio de Salud, que son las que nombré, y tienen todos los papeles en regla, algunos están trabajando en terreno. De hecho, hay muchas quejas que recibimos en la dirección, porque dicen, me llamaron 2 o 3 instituciones para recolectar plasma. Todos están abocados en sus ensayos. Entonces, los criterios de inclusión en cada uno de esos ensayos clínicos dejan establecidos que no pueden el mismo donante ir a un lugar y otro a donar. Entonces, para poner, digamos, claro la manera en que debemos manejarnos. El uso de plasma de convaleciente no es de uso compasivo. Tiene que estar reglado a través de un ensayo clínico, a través del uso expansivo, que es el que nosotros les dijimos, donde las instituciones privadas que desearon ver la eficacia y la seguridad de usar plasma de convaleciente, se registraron en la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional y están con sus protocolos trabajando. En este caso, como dice Oscar, en la provincia de Buenos Aires, autorizados por la provincia de Buenos Aires. Las demás provincias, todavía ninguna comenzó con ningún ensayo clínico y no están registrados en la Dirección de Sangre, en el registro que tenemos a tal fin. Perfecto. Yo lo que quiero agregar con respecto a esto, que me parece que es fundamental, que por primera vez en la Argentina está el Ministerio convocando a las sociedades científicas y a entidades científicas como son el ANLIS o como es por los antecedentes que tiene el Maistegui, a trabajar en forma consciente y consensuada acerca de la transfusión de un componente que, como yo le dije en su momento, es un componente especial. Es decir, no es que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Se necesita de la regulación, o sea, el Estado tiene que estar regulando la transfusión de este componente especialísimo porque tiene que ir específicamente a una determinada población de pacientes. Entonces, me parece que lo que hay que remarcar es que por primera vez se hace un estudio epidemiológico serio en relación con la indicación de un componente como es este, y que se está buscando fundamentalmente la seguridad y la eficacia de un hemocomponente. Sí, yo creo que para ir resumiendo entonces, me parece que no hay que tener un pensamiento reduccionista, llevarlo todo o minimizarlo, ¿no? Porque para nosotros, los especialistas en medicina transfusional, estamos muy acostumbrados a la recolección, al almacenamiento, al procesamiento y a la transfusión de plasma. Pero tal cual dice el doctor Torres, eso es un procedimiento, es una transfusión especial, porque va para pacientes especiales. Y esto impacta en el tema bioético. Creo que
tampoco tenemos que buscar el bien común y la verdad. Creo que Silvia puede quizá redondear también esto, pero me parece importante, y todos estar bajo el plafón de las normativas del Ministerio de Salud. Lo que ocurre es que, frente a una situación de pandemia, quizá nuestro país está en distinta situación que la que están otros países de Europa, por eso creo que no se puede comparar lo que se puede estar utilizando aquí en nuestro país que cómo se utiliza en otros países, porque la situación también condiciona, y porque nosotros, desde el punto de vista de la bioética, cada paciente es un universo individual. Me parece que hay que tener mucha prudencia al momento de hablar de un ensayo con seres humanos, como es este que estamos trabajando, a pesar de que se trate de que pareciera tratarse de un tratamiento simple, que lo hacemos habitualmente los especialistas. Silvia. Bien, yo a modo de síntesis me parece que es importante que la mirada bioética esté puesta en un primer momento en el donante, en este donante especial, en un contexto especial, que debe portar verdad en su discurso, en su testimonio, para no generar un mal sobre los receptores, ayudarnos a nosotros a poder hacer un bien. En un segundo momento se debe considerar, se debe valorar el recurso como un bien, y en un tercer momento, en una tercera etapa, se debe considerar la prioridad de acceso a este bien. Se deben valorar los receptores, entendiendo que todas estas personas pertenecen a individuos que se han recuperado, o que se están recuperando, o que están sufriendo el mismo mal en un contexto inédito, insólito, donde el patógeno que nos aqueja es una novedad en la que el equipo de salud no tiene grandes conocimientos y estamos caminando y construyendo. La situación de vulnerabilidad que tienen todas estas personas involucradas hace que la sociedad deba acompañar de una manera solidaria, y eso es lo que se está pidiendo, ¿sí? Por un lado, la transparencia, la veracidad, y por otro lado la solidaridad, para poder aportar cuidado y para poder proteger la vida de todas estas personas que están involucradas en todas estas etapas. Muchas gracias. Bueno, creo que todavía va a haber muchas preguntas porque todavía no hay respuestas, justamente, o la ansiedad de preguntar frente a situaciones donde no están totalmente comprobadas, pero me parece importantísimo que en nuestro país y en una situación de contingencia como la que vivimos, la mirada de la bioética que resguarda a las necesidades y a la persona en sí mismo es fundamental, porque puede haber muchísimas desviaciones, puede haber protocolos presentados en nombre, hechos de manera apresurada, que no cumplan, por eso es importante la presencia del Estado, no del gobierno, por supuesto, sino del Estado, frente a esta situación, la responsabilidad individual que nos compete a cada uno y a cada científico en particular. Bueno, yo quisiera agregar solamente esto, nada más. Hay un montón de cosas que todavía no sabemos del coronavirus, así que estamos aprendiendo de a poco, lamentablemente o por suerte. Y bueno, no podemos negarle al paciente el derecho a tener un recurso terapéutico. Aparentemente serviría, pero hay un montón todavía de preguntas que no podemos responder en relación con la infección por coronavirus. Esta es una. Claro, exacto. Bien. Bueno, yo propondría, si ustedes están de acuerdo, después haremos... Lo que destaco es el compromiso de todas las instituciones, en este caso del Estado, como dijo Oscar, el ANLIS, las sociedades científicas, el INPAN, o sea, es gente de la UBA, gente de Maestegui, gente de el Malbrán, todos investigadores donde podemos ver que la medicina translacional está abocada a poder ver que los ensayos clínicos puedan funcionar o por lo menos tener un resultado antes de septiembre de cómo se comportó Argentina frente al uso del plasma de convaleciente. Lo que no podamos responder ahora
creo que vamos a poder después de septiembre tener algunos resultados de lo que estamos transitando ahora y recolectando. Sí estamos siendo muy celosos desde el Ministerio de que se puedan cumplir con todas las pautas de cuidado que se deben tener, tanto en la cuestión bioética, todos los protocolos tienen sus bioeticistas, sus metodólogos, y en el Ministerio hace 2 semanas analizamos con ellos, es un gran equipo de esta dirección que yo les nombro de manera reiterada, porque de cada uno de los protocolos que recibimos fueron mostrándonos las debilidades y las fortalezas que tenían para pedirle a cada una de las instituciones que presentaban el protocolo que especifiquen bien algunos puntos que tenían para ver si eran aprobados o no. Claro, sí. Gerardo. No, quería, bueno, ya como estamos terminando un poco la presentación, quería agradecer a los expositores, agradecer a toda la gente que se acercó a nuestra propuesta, que como todo, como bien decía recién Karina, estamos en pañales con donde estamos, o sea, hay antecedentes, pero todavía en este caso especial nos falta mucho por caminar. Por supuesto que surgen muchas dudas, surgen muchas inquietudes. Intentaremos ver las preguntas que han hecho, a ver si podemos concluir o hacer algo o plantear a los oradores que se pueda plantear alguna respuesta concreta a la persona que hizo la pregunta para complementar este encuentro. Y bueno, creo que nada más por ahora, damos por cerrado si les parece. Los quiero invitar a todos los que escucharon a esta presentación, que hay más, la lupa bioética sobre el COVID. Por favor, entren al Instituto de Bioética, seguimos con nuestras conferencias, siempre intentando ver todos los aspectos distintos del COVID en la persona humana con la mirada bioética. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Fabián. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Muy amable.